A ver, la historia de nuestro dinero, de cómo se valora, no es una simple tabla con números, ¿eh? Es un auténtico drama, lleno de pactos secretos, de crisis brutales y de apuestas de miles de millones que han moldeado la economía que conocemos hoy. Es la historia de cómo pasamos del oro a los gigabytes y nos afecta a todos. Venga, vamos a meternos de lleno. Es curioso, ¿a que sí? Un año te vas de viaje y parece que el dinero cunde un montón, y al siguiente, en el mismo sitio, parece que se te esfuma de las manos. Esa fluctuación, esa especie de magia, es el mercado de divisas en acción. Y todo esto empezó con un intento, hace mucho, de ponerle un poco de orden al caos. Imaginemos la escena. El mundo está destrozado por la Segunda Guerra Mundial. Lo que hacía falta, más que nada, era estabilidad. Y la solución que encontraron fue un sistema que, básicamente, le puso a todas las monedas del mundo una correa muy corta atada a un pilar central. Pues bien, en 1944 se juntan representantes de 44 países en un pueblecito de New Hampshire llamado Bretton Woods. Y tenían una misión clarísima: montar un sistema que evitara que el desastre económico que llevó a la guerra volviera a pasar. La clave era que todo fuera predecible y estuviera bajo control. ¿Y cómo lo montaron? Pues con 3 pilares básicos. Primero, crearon guardianes globales como el FMI y el Banco Mundial. Segundo, fijaron los tipos de cambio entre las monedas. Y tercero, y esto es lo más importante, ataron todo al dólar estadounidense, que a su vez estaba atado al oro a un precio fijo. En la práctica, el dólar se convirtió en la moneda de referencia del mundo entero. Claro que ya se sabe que las correas, al final, no pueden contener la fuerza bruta del mercado para siempre. A principios de los 70 la presión sobre el dólar era ya insostenible. La correa se fue tensando, hasta que al final se rompió. Y esa fecha, el 15 de agosto de 1971, es una de esas que hay que marcar en el calendario de la historia económica. Ese día, el presidente Nixon salió y dijo que Estados Unidos dejaba de convertir dólares en oro. De la noche a la mañana, el mundo se adentraba en un territorio completamente nuevo. Claro, el pánico era real. Un mercado sin ataduras. ¿Qué podía salir mal? Así que a toda prisa montaron un sustituto, el Acuerdo Smithsoniano, y Nixon, con todo el optimismo del mundo, lo vendió así. Pero la realidad fue bastante más dura. Vamos, que el intento de mantener los tipos fijos sin el ancla del oro, pues fracasó, pero a lo grande. Y así, de repente, había nacido el mercado libre, con toda su volatilidad y, también, con todas sus oportunidades. Este nuevo mundo de divisas flotando libremente era, bueno, como el lejano oeste. Y en ese caos, enseguida aparecieron dos bandos que querían imponer su ley. Por un lado, los gobiernos intentando cooperar, y por otro, el poder de los grandes especuladores. A ver, situémonos en 1985. El dólar estaba carísimo, por las nubes, y eso estaba creando unos desequilibrios comerciales tremendos. ¿Qué hicieron las 5 mayores economías? Pues algo que hoy parece casi de ciencia ficción. Se sentaron en el Hotel Plaza de Nueva York y se pusieron de acuerdo para bajar el valor del dólar a propósito. Y el resultado... Bueno, el resultado lo dice todo. Es que solo hay que ver este gráfico. La caída es casi en picado. Esto fue la prueba de que cuando los grandes bancos centrales se ponen de acuerdo y actúan a la vez, su poder sobre el mercado es sencillamente bestial. Pero claro, en este nuevo tablero de juego los gobiernos ya no estaban solos. Empezaba a surgir una nueva figura, una muy poderosa, capaz de enfrentarse a países enteros, el gran especulador de divisas. Y si hay un nombre que define a esta figura, ese es George Soros. A principios de los 90, Soros vio una grieta en el sistema. Vio que el Reino Unido mantenía la libra artificialmente alta y apostó en su contra. ¿Con cuánto? Con esta cifra, 10.000 millones de dólares. El Banco de Inglaterra, uno de los más poderosos del mundo, intentó aguantar, pero no pudo. La presión fue tan brutal que tuvieron que rendirse, la libra se hundió y Soros se llevó al bolsillo casi 2.000 millones de dólares. Pero ojo, lo importante aquí no es solo la pasta, es que por primera vez un tipo, una persona, le había doblado el brazo a todo un banco central. Las reglas habían cambiado para siempre. Esta nueva realidad, la del poder de los especuladores, demostró algo aterrador: que gigantescas cantidades de dinero podían entrar y salir de un país en segundos, con un clic, y destrozar su economía. Y el ejemplo más brutal de esto lo vimos poco después en Asia. Eran los tigres asiáticos, ¿recordamos? A mediados de los 90, las economías del sudeste asiático eran la envidia del mundo. Crecían a un ritmo que parecía de otro planeta. Todo gracias a la enorme cantidad de dinero que entraba de fuera. La fiesta parecía que no iba a acabar nunca. Pero, como suele pasar, había algo que no iba bien. En cuanto la confianza empezó a fallar, el dinero salió huyendo en estampida. La mecha se prendió en Tailandia en julio del 97 y el pánico se extendió como la pólvora. Mirad el gráfico, es una locura. La rupia de Indonesia se desplomó un 228%.
Una lección terrible sobre lo peligroso que es el contagio en un mundo tan conectado. Precisamente para protegerse de crisis como la asiática, para no ser tan vulnerables a estos vaivenes del mercado, en Europa se empezó a gestar un experimento monetario único y súper ambicioso, la búsqueda de estabilidad a través de la unión. La idea del euro se basa en un trueque, en un te doy esto a cambio de esto otro. Por un lado, las ventajas son enormes. Te olvidas del riesgo de cambio con tus vecinos, todo es más barato, más transparente. Pero, por otro, la letra pequeña es muy grande. Renuncias a tu propia política monetaria. O sea, ya no puedes tocar los tipos de interés o imprimir tu propio dinero si tu economía va mal. Claro, para que este invento funcionara, no podía entrar cualquiera. Se crearon los criterios de Maastricht, estas 5 reglas súper estrictas. Era como un club VIP de la economía. La idea era que solo los países más serios y disciplinados pudieran entrar, para que uno solo no pudiera desestabilizar al resto. Una base muy sólida, aunque, como vimos años después, también una fuente de tensiones enorme. Así que, si echamos la vista atrás, el viaje es alucinante, ¿verdad? Hemos pasado de un sistema súper rígido, atado al oro, a este ecosistema global flotante y complejo que vive en una búsqueda permanente de equilibrio entre la libertad de los mercados y la necesidad de estabilidad. Y todo esto nos trae a la gran pregunta de hoy. El dólar ha sido el rey indiscutible desde 1944. Pero en el mundo en el que vivimos ahora, con mercados digitales, nuevas superpotencias económicas, ¿de verdad va a seguir dominando los próximos 80 años? Esa es la cuestión. Y ese capítulo, desde luego, todavía está por escribir.